poquito, que pues los demás se van incorporando y pues, como decía hace un momento, no somos los que estamos ni estamos los que somos. Pues vamos a empezar dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener y pues, Señor, gracias por este día, gracias porque es un privilegio reunirnos una vez más, gracias porque aquí hay hombres que representan familias enteras que están buscando de ti. Porque aquí hay hombres que están dispuestos a entregarte toda la gloria, toda la adoración a ti sobre todas sus vidas para que tú hagas algo nuevo, algo diferente, Señor. Y hoy queremos declarar que no hay nadie más en el lugar en el que tú estás. No hay nadie que haya hecho nada que se compare con lo que tú hiciste por nosotros. Que no hay nadie que se compare, que se iguale a tu majestad. Jesús, hoy te queremos coronar como el Rey de Gloria, no solo con una frase, sino también en nuestros corazones, en nuestras familias. Ven y toma tu lugar. Ven y siéntate en el trono y reina en nuestra familia.
solo hay uno en el trono, Jesús Santo, digno de alabar la gloria y honra. Nadie más
pueda transformarnos de la manera que tú lo haces. Nuevamente, Jesús, decimos, el día de hoy se ha entronado en esta reunión, en nuestros grupos de homilía, aún en la convivencia. Que no haya nadie más que tú en este tiempo. Y que no haya nadie más que nos quite la atención de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que hace todo. Señor, a ti te coronamos como Rey de Gloria, Señor. Eres tú, Señor, el único digno de adorar y de exaltar. Gracias, Dios, porque tu misericordia a cada uno de nosotros nos salvó. Gracias, Espíritu Santo. Señor, eres bueno, Señor, y tu misericordia nos alcanza. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahora sí. Bueno, pues buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿El frío no los detuvo? Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea su palabra. ¿Tú quieres escuchar la palabra de Dios? Amén. Sí, yo también. Entonces vamos a darle lugar a Dios. Señor, a ti te damos lugar en este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, tierra fértil para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones. Espíritu Santo, toma el control de todo este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, convenciendo, Señor, a cada uno de estos hombres, Señor, y dándonos palabra de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche Dios me dio una palabra y yo como título del mensaje le puse su palabra, tu palabra. Uno de los libros que me impactó en mi juventud fue el libro de Josué, y lo acabamos de leer en el tiempo con Dios, y pues recordé varias cosas que Dios había puesto en mi vida, y he visto cómo la promesa de Dios se cumple cuando tú permaneces en Él. Y algo que me incomodó y que me puso en alerta fue Josué 24, si abren su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Del versículo 24 y en el versículo 24 hacen una promesa y dice: entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Y hasta ahí esta parte de la historia de Israel pues se ve muy bien, se ve prometedora. Josué sustituye a Moisés. Moisés, por alguna circunstancia, por no obedecer la palabra de Dios, por la presión que hubo en Israel, en el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, no obedece a Dios, y en lugar de hacer de hacer lo que Dios le dijo, hizo algo diferente, que el resultado básicamente fue el mismo. Sin embargo, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, y es donde entra Josué. Entonces se levanta Josué, Moisés le pasa la estafeta a Josué, y se levanta Josué para que poseyera la tierra prometida. Y a través de Josué, Dios hace milagro tras milagro. Así lo hizo también con Moisés. Abrió el mar
pasaron en seco, vieron la provisión de Dios en medio del desierto, como de día se manifestaba una nube y como de noche se manifestaba una columna de fuego, donde Dios estaba guardando a su pueblo. Sin embargo, salían de Egipto. Egipto es tipificado como el pecado. Salían de Egipto y toda una generación tuvo que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque en sus corazones estaban contaminados y lejos de hacer la voluntad de Dios, lo que hacían era pues quejarse y pedir cosas, ¿no? O sea, pues mejor era la comida de Egipto y ahorita estamos comiendo maná con todo, maná con la mañana, maná en la noche, maná en la cena, o sea, y se empezaba a quejar el pueblo de Dios. En Egipto había ídolos y entonces estaban acostumbrados, su mente y su corazón fue esclavo y fue difícil sacar la esclavitud de su mente y de su corazón. Y Dios ya había dado ¿qué? Una promesa, ¿para qué? Para poseer la tierra que fluía leche y miel. ¿A quién le gustaría poseer una tierra que esté dando cosechas en abundancia y que sea lo mejor? Pues yo quiero esa promesa, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Dios su mente y su corazón estaba en esclavitud y fue difícil quitar eso. Se levantó una generación diferente. Entonces entra Josué, empiezan a poseer la tierra. Una de las tribus dice: no, ¿sabes qué? Yo me quedo de este lado del río y ustedes avancen, pero yo me comprometo a estar con ustedes y mando mis hombres de guerra y hacen ahí ciertas alianzas. Total que empiezan a conquistar la tierra prometida bajo la instrucción de Dios, y cada uno de nosotros en su momento hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado su palabra, hemos recibido una palabra en la cual nos aferramos, y esa palabra en la cual nos aferramos nos ayuda a dar pasos de fe. Y entonces empiezan a conquistar las tierras. Josué, al final prácticamente de su vida, entrega las heredades a cada uno de las tribus. Había una tribu que no tenía heredad, ¿sí se acuerdan cuál es? La de Leví, porque la heredad de Leví era Dios mismo. Y entonces organiza Josué las ciudades y les da también a los levitas, a la tribu de Leví, ciertas parcelas para que pudieran ellos pues vivir, ¿no? Sin embargo, en el versículo que estamos leyendo, donde dice: serviremos al Señor nuestro Dios, obedeceremos solo a Él, muchas veces nosotros hemos dicho estas palabras: nosotros serviremos al Señor y solo a Él lo adoraremos. Sin embargo, muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón todavía estamos prisioneros en esclavitud, estamos todavía en Egipto. Y una de las cosas que Dios me incomodó es esta parte. Dice en el versículo 31, dice: el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y los ancianos que murieron después de él. Y entonces, ¿qué pasa ahí con la historia con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa ahí con tu generación y con tus generaciones y mis generaciones? ¿Qué pasa ahí? Cada que nosotros tenemos un encuentro con Dios, podemos seguir dando el siguiente paso de fe. Pero el siguiente paso de fe se deriva de una palabra que Dios detona en tu vida y en mi vida. Deriva de que la misma palabra de Dios se arraiga en nuestro corazón y en su momento dé el fruto perfecto. Pero, dice ahí en el versículo, estamos en Josué 24, 31, dice: el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y los ancianos
que murieron después de él. Y entonces, ¿qué pasó con la siguiente generación? ¿Qué pasa con la siguiente generación? Empieza a haber mezclas y empiezan a adorar a otros dioses. Y una de las cosas más fuertes que atentan contra Dios mismo, contra su santidad, es que nosotros estemos adorando a un Dios diferente. Y esto pasa porque la palabra de Dios no está en mi corazón. Y entonces empezamos a levantar ídolos. Habemos hombres que nuestro ídolo puede ser nuestra familia. Me voy a trabajar, voy a buscar el sustento diario, y ya que estoy buscando el sustento diario, sin querer hice a mi familia un ídolo, y entonces me preocupo más por mi familia que por crecer con Dios y darle la palabra que Dios tiene para mi familia. Muchas veces mi ídolo puede ser un auto, que mi auto no esté rayado, que esté limpiecito, que esté afinado, que esté bien lavado, y entonces en mi corazón pesa más mi auto, mis bienes, el dinero, algo que toma el lugar de Dios mismo. Y eso a Dios le molesta muchísimo. Entonces, cuando en nuestro corazón hay un espíritu de servicio a algo diferente que es Dios, entonces Dios se aparta. Y esto me confrontó y me puso a pensar. Ya tiene pues un tiempo que he estado meditando. Yo doy clases en una escuela y veo cómo generaciones se levantan sin el temor de Dios. Veo cómo generaciones se levantan y deshonran a sus papás, deshonran las autoridades, y entonces caminan directamente al pecado. Yo veo cómo en el Liceo del Reino también, cómo Dios está pues dando seguridad a un pequeño remanente en donde la palabra de Dios es lo principal. Claro que aprenden matemáticas, español, inglés, ciencias, claro, pero todos los días en la mañana lo primero que hacen es su devocional, su vida devocional, su encuentro con Dios. Y a lo mejor ese encuentro con Dios es apenas una pizca de lo que tienen que vivir, pero el demás encuentro con Dios tiene que ser realizado con nosotros como padres, con nosotros como hombres, con nosotros como sacerdotes. Y entonces la palabra de Dios, su palabra, tiene que ser mi palabra. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que muchas veces mis acciones gritan más fuerte que mi voz. ¿Por qué? Porque a qué le doy más tiempo, a qué le rindo más tiempo. Entonces, el enemigo ha estado robando generación tras generación tras generación, y lo que está haciendo es que nuestra mente y nuestro corazón siga siendo esclavo en Egipto, siga anhelando las cosas de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces carecemos de una visión a las generaciones venideras. Y entonces vemos, estamos leyendo en el tiempo con Dios. En este mes estamos leyendo Mateo, si me acompañan a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y aquí hay algo importante que me gustaría que tú anotes, una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti tu familia? Y en Mateo 1, 18 está el nacimiento de Jesucristo. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, y dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Versículo 19. José su marido, ¿cómo era qué? Justo. Era justo. O sea, la misma palabra de Dios lo reconoce como justo. A mí me gustaría que Dios mismo me reconociera como justo. Dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice en el versículo 20, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Y muchas veces nosotros estamos en circunstancias en donde la palabra de Dios nos es revelada y primero que nada Dios nos dice no temas. Hay muchas cosas que nos sobrepasan. Hay muchas cosas que nos sobrepasan, pero la palabra de Dios nos dice no temas. Dice no temas recibir a María, tu mujer. Dice porque lo que en ello es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice en el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Primero que nada, cuando viene palabra de Dios, dice no temas. Es verdad que cada día nosotros tenemos retos muy fuertes, tenemos que tomar decisiones muy fuertes, pero Dios te dice no temas. Pero si tú estás leyendo la palabra de Dios, si tú te estás involucrando en el servicio de la iglesia, si tú estás llegando a las reuniones generales y a esta reunión, ¿qué está pasando? Dios te está dando una palabra. Y esa palabra muchas veces la subrayamos en la Biblia, muchas veces en el medio electrónico también lo haces. ¿Para qué? Para que quede un antecedente de lo que Dios te dijo en ese día. Y entonces ese antecedente se convierte en una promesa. Cada uno de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, pero a veces andamos pensando en el problema. José estaba viendo cómo no perjudicar a María, pero José claro que sabía la promesa, claro que sabía que dice que he aquí una virgen concebiría y daría a luz a un hijo y su nombre iba a ser Emmanuel, iba a ser el Salvador, iba a ser Dios con nosotros. Claro que José conocía esa promesa. Sin embargo, muchas veces el afán del día a día, que lo tenemos más presente, nos hace que nos alejemos de la palabra, de su palabra, y que no sea nuestra palabra en el momento. José tenía algo muy fuerte que tenía que vivir. Sin embargo, Dios estaba con él. Dios está contigo. ¿Para qué? Para que des el siguiente paso de fe. Es verdad, cada uno de nosotros vamos contracorriente, porque el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, pero el Señor te dice, no temas. Entonces vemos cómo en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, se narra el nacimiento de Jesús y da una instrucción y hay promesas. Y cada vez que tú subrayas tu Biblia y cada vez que tú estás teniendo ese contacto en tu vida devocional con Dios, Dios hace algo. El TCD tiene a un lado, tiene un margen en blanco para que tú puedas tomar tus notas, para que tú puedas regresar al TCD y entonces tomar las promesas que vas a vivir en ese momento. Entonces dice, no temas. José tenía un dilema. Si hacía público la noticia del embarazo de María, se tenía que divorciar. Pero en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23, dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno,
O dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los vas a matar. Eso era la preocupación de José. José era justo. José ya le había dicho a María lo que había pasado, pero todavía en su corazón había dudas. Y el ángel del Señor le da una palabra. Y Dios hoy te da una palabra. No temas. Dios es el que está contigo. Y entonces el dilema de José se convierte en una perfecta oportunidad de obediencia. Y entonces así lo hace. Las promesas de Dios no cambian. Como humano, como hombre, muchas veces puedo prometer algo, pero no cumplir. Pero cuando Dios hace una promesa contigo, Dios te hace una promesa a ti y a tu familia, entonces Dios se lo toma tan personal que no cambia su promesa. Aunque tarde un poco de tiempo, la promesa se cumplirá. Pero entonces, ¿qué necesitas hacer? Creerle. Y muchas veces las redes sociales nos distraen muchísimo. Muchas veces las redes sociales estás viendo algo, a lo mejor de tu profesión. Hoy con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas. Como maestro puedo decirle a la inteligencia artificial que me haga una planeación para unos alumnos, para un grupo de alumnos de tal grupo, de tal edad, y entonces me va a dar, y le digo qué contenido, y la inteligencia artificial me lo da. Y estás aprendiendo ahí y de repente te sale algo que no tienes que ver. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Lo sigues viendo o lo quitas? Necesitamos estar muy alertas a las artimañas del enemigo. Claro que puedes estar aprendiendo sobre mecánica, sobre plomería, sobre lo que tú quieras, pero tienes que estar muy atento para que el enemigo no robe tu atención de la presencia de Dios. José tenía un gran problema, un gran dilema, y Dios le da la respuesta. Todos nosotros tenemos un gran dilema, pero Dios nos da la respuesta. La promesa que Dios hace se cumple. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Tal vez quieres un carro, una casa, quieres algo, un bien mueble, no está mal. Pero ¿qué es lo que Dios te está dando? ¿Cuál es la dirección a la cual Dios te está apuntando para que no temas, para que persistas? Y aunque vimos en Josué cómo el pueblo de Israel le dijo, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Claro que después de recibir el curso de hombría, claro que quedamos con un fuego para no ver atrás, para caminar en temor a Dios, pero el enemigo es astuto y claro que nos quiere distraer, claro que quiere robar tu descendencia, claro que quiere robar la bendición que Él ya tiene para ti. Dice, no temas. La promesa de Dios se cumple siempre en el tiempo de Dios. Me iba yo a casar hace 27 años y entonces yo le digo a mi esposa que se quería hacer mi novia, pero era para casarse, y me dijo que sí. Y al decirme que sí, ella tenía una promesa, pero no se quería equivocar. Y entonces empezó a buscar las señales que vieran que se cumplía la promesa. Empezó a decirle a Dios, Señor, si eres tú, abre esta puerta, si eres tú, haz esto. Y entonces Dios empezó a cumplir. Claro que tú puedes pedir señales a la promesa que Dios te ha dado. Claro que tú puedes pedir consejería para ver y no tener
incertidumbre en tu corazón y ser sabio para caminar en la promesa que Dios te ha dado. Claro que puedes hacer eso, pero necesitas estar conectado con Dios. Dios te da señales. Dios te da señales. En Mateo capítulo 2, versículo 10, dice, nos sigue narrando ahí la historia de Jesús, y dice, al ver la estrella se regocijaron, dice, con un grande gozo. Quienes venían a adorar a Jesús sabían que había una señal. Y entonces para que la promesa de Dios se cumpla, hay señales, pero esas señales tú tienes que buscarlas, esas señales tú tienes que ser propicio para poder recibirlas. En el versículo 13 dice, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? Egipto. Espérame, ¿cómo que me mandas a Egipto? ¿Egipto qué es? Pues sinónimo del pecado, de lo que no le agrada a Dios, ¿no? O sea, era un pueblo que, pues, pero era la voz de Dios. Ya había tenido revelación José a través de sueños por un ángel. Entonces cree la palabra y se levanta y toma al niño y huye. ¿A dónde? A Egipto. ¿Qué hace? Obedece. Aunque a veces en tu cabeza causa cortocircuitos algunas cosas, como en nosotros en el diezmo, o sea, pues 5 más 5 son 10, y si le quito un peso, pues me quedan 9, pero pues ¿cómo que compro más cosas con 9 pesos que con 10 pesos? ¿No? O sea, de repente las cosas en nuestra cabeza Dios tiene que romper moldes. Y entonces Dios manda a José, a María y a Jesús, ¿a dónde? A Egipto. Y en el versículo 14 dice, y él, despertando, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cada vez que se cumple una promesa, necesitamos nosotros transmitirla a la siguiente generación. Porque si no transmitimos la promesa y lo que vivimos con Dios a la siguiente generación, nuestra siguiente generación se va a perder. ¿Te gustaría que tus generaciones se pierdan? No. Si se pierden, ¿a dónde se van a ir? A un lugar muy calientito, ¿no? Entonces, necesitamos estar ciertos que al momento de que nosotros estamos caminando en nuestro sacerdocio, estamos escuchando la voz de Dios, estamos obedeciendo para caminar en lo que Dios nos da, pero también tenemos que estar transmitiendo a la siguiente generación, no solamente con mi voz, sino con mis acciones, lo que Dios, las grandezas, las maravillas que Dios hace en mí. Muchas veces damos por sentados ciertos conocimientos en nuestros hijos, pero Dios está haciendo milagro tras milagro tras milagro tras milagro en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la fe de nuestros hijos se fortalezca y en su tiempo ellos puedan caminar a través de su propia fe. Pero entonces su palabra tiene que ser tu palabra. La palabra de Dios tiene que ser mi palabra, en la cual me dirijo, en la cual camino. Dice en el versículo 9, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, ¿y dónde? ¿Y qué dice? Vete a la tierra de Israel. Vuelve a escuchar la voz del ángel y entonces José obedece. ¿A cuánto les cuesta obedecer? Híjole. Dios me ha estado tratando y me cuesta obedecer, pero José otra vez obedece. Ya no era tiempo de que estuvieran en Egipto, sino que de regresar a su tierra. Y aquí hay algo importante en Josué. Si regresamos a Josué capítulo
24, versículo... En el versículo 32, 24, 32, habla de los huesos de José. José. José murió ¿en dónde? En Egipto. ¿Quién era José? Pues era el segundo a cargo de gobernar la nación, pero después él dijo que se llevaran sus huesos, pero el pueblo de Dios no escuchó lo que de José había dicho. Pero aquí en el versículo 32 dice que los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, fueron enterrados en la tierra prometida. O sea, José ya sabía que Egipto no iba a ser su casa. Y muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no transmitimos la información a la siguiente generación. Y entonces, regresando otra vez a Mateo, María, José y Jesús regresan ¿a dónde? A Israel. En el versículo 21 dice: entonces él se levantó y tomó a su mujer y a su madre y vino a la tierra de Israel. Dice: pero oyendo que reinaba en Judea Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Claro que al momento de que nosotros obedecemos la voz de Dios, muchas veces puede haber temor en nuestro corazón. Claro que puede haber zozobra en los pasos que vamos a dar. Sin embargo, ahí dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de ¿quién? De Galilea. O sea, obedeció, tuvo temor, pero tuvo una segunda señal. Y así nosotros tenemos que vivir con la palabra de Dios. Tenemos que abrazar la palabra de Dios, indagar, buscar: Señor, ¿qué quieres para mí hoy? ¿Cómo voy a bendecir a mis generaciones? La verdad, yo no pensaba que mis generaciones iban a terminar la universidad, pero mis pensamientos son súper cortitos conforme la voluntad y los designios de Dios. Y gloria a Dios, hoy ya mis hijas terminaron sus carreras y gloria a Dios. Pero yo decía, no, pues es que no voy a poder. O sea, una mensualidad en una universidad, pues no voy a poder. Pero ¿qué crees? Había temor en mí, pero Dios me dijo: no temas. La UTLA es barata. O sea, no temas, ¿no? Yo de broma les decía, digo, a mis hijas no les doy permiso de salir solas por aquí cerca, pero sí a mi hija a la mayor le di permiso de ir a Nueva York y a Toronto y a Canadá, y yo sabía que era Dios. O sea, no temas. Una universidad, la UTLA, no es nada barata. Mi otra hija, la otra universidad privada, Dios pagó. Mi hija, la grande, estudió una segunda carrera. ¿Y quién cree que pagó? Pues Dios pagó, Dios provee. No temas. O sea, para mí era un super gigante las universidades de mis hijas. Pero tú y yo trabajamos duro para darles las mejores herramientas a nuestros hijos para que puedan vivir. Pero la mejor herramienta que tú puedes regalarle a tu hijo o a tu hija es el temor a Dios. Es que te vean a tomar la palabra de Dios y hacer su palabra tu palabra. No temas. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos. No sé lo que Dios está haciendo en esta noche contigo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las partes en donde tienes un reto mayor de lo que tú crees que puedes
hacer, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Cierra tus ojos y empieza a orar y dile: Señor, estoy aquí. Señor, ayúdame a que tu palabra, Señor, sea mi palabra. Ayúdame, Señor, a creer en tus promesas y a confiar. Empieza a hablar con Dios, empieza a orar. Es fácil que desde aquí yo pueda dirigirte en una oración, pero Dios y tú tienen una relación. Empieza a orar. Dile: Señor, estas son mis cargas, este es mi problema hoy. Señor, yo quiero que seas tú, Espíritu Santo, haciendo tu voluntad, tu perfecta voluntad en mi vida. Espíritu Santo, toma el control, Señor. Señor, me abandono en ti. Confío plenamente en ti. Sé que tu voluntad es mejor que mis pensamientos, por mucho. Sé que tu voluntad, Señor, y tus pensamientos hacia mí, hacia mi familia, son mucho mejor, Señor, que los míos. Pero Espíritu Santo, yo te pido que pongas en nosotros tu Espíritu mismo para que podamos, Señor, conquistar la tierra prometida, para que podamos, Señor, repartir en herencia la tierra que tú nos has dado, para que podamos, Señor, ser sabios, Señor, y no dejarnos involucrar con las redes, no dejarnos involucrar con las artimañas del enemigo. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fuertes y cerrar las aplicaciones, a desinstalar las cosas que se tengan que desinstalar porque me roban de ti, Señor. Aún en sueños, Señor, háblanos. Habla, Señor, a cada uno de estos varones, Señor, y revélanos, Señor, tu palabra, y confírmanos, Señor, la palabra, Señor, porque cada uno de nosotros no nos queremos equivocar con nuestra familia, cada uno de nosotros queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos, Señor, servirte y obedecerte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, ¿por qué no das un fuerte aplauso al Rey de los Reyes?